Bueno, vamos a presentar un informe de laboratorio de identificación de proteínas y nucleicos. Este laboratorio lo realizamos con Ingrid Daniela Aguirre, Jessica Porras y Natalie Castillo. Nuestro objetivo general es identificar algunos procesos de reconocimiento de proteínas y ácidos nucleicos a partir de pruebas específicas realizadas en la práctica del laboratorio y el uso de materiales reactivos en cada una de las muestras con el fin de reconocer la presencia de estas biomoléculas en algunos alimentos utilizados, como la carne, la albúmina y las arvejas secas. Entonces, ¿qué son las proteínas? Pues en este informe, pues en el marco teórico, escogimos como los temas más representativos que son las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están conocidos como enlaces peptídicos. Su función son, ¿cuál es una de las funciones? Pueden tener funciones estructurales, enzimáticas de transporte, contráctiles de movimiento, con función osmótica, hormonal o señalizadora o inmunológica. Los ácidos nucleicos son biomoléculas de gran importancia, ya que su principal función es transmitir el material genético de los organismos. Su nombre tiene como base el azúcar, como lo conforma, puesto que para el ADN hace parte de la desoxirribosa y para el ARN la ribosa, además de las bases nitrogenadas y los fosfatos presentes en ambas estructuras. Aquí podemos ver nuestro diagrama de flujo procedimental en el cual tenemos las indicaciones preliminares, el saludo, recordar la importancia del uso de eh, elementos de protección personal, la explicación paso a paso. Tenemos también el procedimiento para identificar las proteínas, donde tenemos tres actividades distintas, y el procedimiento para ácidos nucleicos, donde hicimos una sola actividad. También tenemos las observaciones, el registro de datos y fotografías, el análisis, las conclusiones y pues preparar nuestro informe. En este caso, tenemos el cuadro de datos en el cual estamos contrastando las muestras en la prueba de proteínas, en donde tenemos la muestra de carne y la muestra de albúmina en el huevo. En reacción en primera instancia con el ácido acético, dando positivo en ambas muestras, igual en la temperatura, utilizando como catalizador la temperatura, da positivo para las dos muestras, y con la solución de cloruro de sodio también da positivo para factor coagulante en las dos muestras. En los análisis de resultados, estas son la primera parte de la identificación de proteínas que lo pusimos con el ácido acético el ácido acético de la carne y la albúmina, donde podemos observar que la muestra de proteína y una porción de están cubiertas con agua. Bueno, digamos que ahí podemos observar que tanto en tanto en la albúmina y la carne se muestran unos filamentos que se observan en las muecas que son representativos de la división proteica. En el caso de la carne se observa que el proceso es más lento y los filamentos que se desprenden de ella son más cortos. Además, con el paso del tiempo cambia de color, tornando pálido, lo que nos permite reconocer la presencia de las proteínas por acción del ácido acético, en este caso sería el catalizador, como un agente desnaturalizante químico. Acá ya aquí podemos observar ya con el baño de María, la carne y la albúmina. Y donde se muestra que en el caso de la albúmina se observa que el aumento de la temperatura hace que la mezcla en la mezcla libere
liberen filamentos de proteína que formen una capa blanca que cubre el resto de la mezcla, en donde se identifican cambios en las propiedades hidrodinámicas al aumentar su viscosidad y disminuir su coeficiente de difusión. En el caso de la carne se observa que la temperatura actúa sobre la muestra evidenciando una tonalidad pálida y el desprendimiento de filamentos en el agua que la contiene, siendo de esta manera desnaturalizada, siendo la temperatura que es como un catalizador y es un desnaturalizante físico. El micrófono. En esta tercera prueba podemos observar que tenemos en uno de los vasos solución con cloruro de sodio, en el otro tenemos agua con carne y en el tercer vaso tenemos albúmina con agua. En la imagen número 10 observamos ya cada una de estas muestras agregándoles solución de cloruro de sodio, 10 gotas de esta solución, y pues observamos que este proceso es más lento, toma más tiempo de desnaturalización, identificar los filamentos de las muestras. El cloruro de sodio es un agente desnaturalizante químico. Para acelerar este proceso, en este caso lo que se podría hacer es el aumento de la temperatura y esto sería un agente desnaturalizante físico. En este caso observamos la práctica de ADN en la que primero vamos a ver los filamentos de ADN a partir de una muestra vegetal. Pásalo. Entonces, se observa, bueno, que iniciamos poniendo a licuar la arveja con sal gruesa y 200 mililitros de agua por 20 segundos. Al licuar, lo que estamos haciendo es fragmentar primero la muestra vegetal y de esta manera lograr que se aumente el contacto de la reacción con la superficie de la misma. Entonces, luego de esto, la sal actúa como un estimulante de deshidratación de la muestra. Entonces, luego se le agregamos al mezclar y homogenizar, separamos en vasos la mezcla que obtenemos al licuarlo y vamos ahora a mezclar de forma suave el jabón. ¿Qué se quiere con esto? Que actúe el jabón sobre la solución, rompiendo la membrana y exponiendo la estructura interna celular vegetal. A este proceso de ruptura se le conoce como lisis. Siguiente. También observamos que se le agregó una pizca de ablandacarnes, aproximadamente 5 miligramos. Este ablandacarnes contiene una enzima llamada papaína, que es quien acelera el proceso de la salida de la hebra de ADN. Entonces, al agregar esta mezcla, también suavemente se homogeniza y se deja en reposo 10 minutos. Una vez se termina el tiempo del reposo, agregamos el etanol nuevamente, suavemente, vertiéndolo por las paredes de los recipientes. En este caso, la función del etanol, el etanol se agrega en la misma proporción en la que se agrega en la misma proporción de la mezcla que está en el recipiente, y lo que se busca es que el alcohol precipite la solución y de esta manera se pueda ver la mezcla o se puedan evidenciar las hebras de ADN saliendo en la solución.
Como conclusión, podemos decir que en este laboratorio en el primer momento realizamos la identificación de proteínas, en donde podemos decir que las proteínas son biomoléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y por otras sustancias, en donde sus bloques de construcción son los aminoácidos. Están formados por estructuras en donde su función principal son los catalizadores o las enzimas, quien se encarga de generar las reacciones en los organismos vivos. Asentando en el reconocimiento de los aminoácidos, en algunas reacciones se obtuvo una precipitación que pudo ser cambio físico de las proteínas y en la coagulación observamos un cambio de estado físico. También podemos decir que con esto se puede realizar pruebas, en este caso con la carne y la albúmina, para poder identificar el factor coagulante, en donde se evidenció que dio positivo, pero en el huevo fue más rápido la reacción que en la carne. Pero eso se debe a que hay unas proteínas que reaccionan más rápido que otras, cuando en el segundo procedimiento lo que fue que se aceleró el proceso, en el donde la temperatura es un método para determinar la coagulación de las proteínas. Por otro lado, en la identificación del ADN se realizó un procedimiento interesante, en donde observamos que si no se tenía cuidado con la mezcla al agregar el detergente, podría haber un análisis celular, que consiste en una rotura de la membrana celular de todas las células, que tiene una membrana hecha de fosfolípidos que separan el contenido celular del ambiente extracelular. Los fosfolípidos, los fosfolípidos son antifáticos y tienen embebidas las proteínas de membrana. La naturaleza de los lípidos y las proteínas varía dependiendo del tipo de célula. Con el catalizador, que fue la papaína, que se encontraba en el ablandador de carne, lo que produjo la salida de la hebra del ADN, que acelera el proceso, pero se necesita una precipitación del filamento, y la única forma de lograr estimular el precipitado fue con el etanol.